Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Fast CPA and Consultants. Les quiero presentar a nuestro CPA Fulton Abraham Sánchez. Bienvenido, Fulton. Muchas gracias, Arita. Si nos visitan por primera vez, hace unos meses empezamos esta serie Tax Talk, donde ustedes nos envían sus preguntas por email o social media, y el tema de hoy es ¿cuándo elegir un trust? ¿Estamos listos para empezar? Yes. Listo. Primera pregunta, ¿qué es un trust? Un trust o un fideicomiso es un instrumento o una estructura que se establece con el objetivo de recibir activos del constituyente. En este caso, el trust, el cedente, el que entrega los bienes al trust, se denomina un cedente. Y en la escritura del trust, cuando se constituye, se nombra también a un fideicomisario. Y los activos que se reciben en el trust son obviamente lo que se llama en inglés es el corpus o el cuerpo del trust. Entonces hay un cedente, hay un fideicomisario y hay el fideicomiso, más los bienes que se reciben como tal. El trust más que todo tiene el objetivo de proteger los activos, pero más allá de la protección de los activos, es la conservación de los activos. Los activos se conservan con un trust. Con otra estructura que hablaremos en un momento, se protegen. Entendido. Segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia para la protección de activos entre un trust y una compañía offshore? Eso viene de la pregunta anterior. En términos sencillos, el trust sirve para preservar los activos y la compañía offshore sirve para proteger los activos. Los activos, cuando yo pongo los activos, los cedo a un trust, yo los cedo con el objetivo de que no estén más a mi alcance, así como tampoco estén al alcance de ninguno de mis herederos. Entonces mis activos se preservan o se conservan en un trust. Cuando yo me muera, antes de que yo me muera, instruyo en la escritura del trust cómo los activos se deben distribuir. Entonces, es diferente a una herencia donde yo hago un testamento y el trust se distribuye y los bienes se distribuyen de esa manera. En este caso, usualmente en el trust hay activos mucho más valiosos que los que normalmente se ponen en un testamento. Muchas veces las familias pudientes combinan entre un testamento con algunos activos que se quedan personales y un trust con los activos que se traspasan, con el objetivo de que cuando los herederos son muy jóvenes, por ejemplo, para evitar el malgaste de los activos o que los hereden en edades muy jóvenes cuando no están listos para el manejo de los activos. Los activos se reposan en un trust, hay un equipo de abogados que los custodia y ese trust se encarga de pagarle, es decir, la manutención a los herederos que estén vivos hasta una cierta edad, ellos puedan recibir los activos y entonces el trust se disuelve. En el caso de una compañía offshore, sirve para la protección de los activos, pero en ese caso la protección de los activos de la persona que está viva, la persona que está funcionando, que está haciendo los activos, que está creando la riqueza. Entonces, en ese momento, la corporación offshore o la compañía offshore es un instrumento para permitir que los activos que se han transferido a la compañía offshore tengan una protección patrimonial. Pero estos activos usualmente, o este tipo de estructura usualmente se utiliza al principio de la construcción de los activos, cuando se está construyendo la riqueza, cuando se está generando la riqueza, se crea una compañía offshore con el objetivo de transferir el título de ciertos activos para protegerlos. Entendido. Tercera pregunta, ¿cuáles son los tipos de trust que existen? Los tipos de trust que existen dependen dónde se los crea. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si se crean aquí en Estados Unidos, hay trusts que se crean con el objetivo de, por ejemplo, financiar la educación de los nietos, por ejemplo. Hay activos que se crean con el objetivo de preservar los activos, como explicaba anteriormente, para que
si los herederos son muy jóvenes, esto hay muchas películas que hablan sobre esto, respecto a a cuando se heredan los activos, cuando el padre o la cabeza de familia ha fallecido. Entonces, con el objetivo de preservar los activos para que ni se vendan, ni se distribuyan a una edad cuando los herederos no están calificados para manejarlo, o en definitiva, cuando no se quiere el fraccionamiento del patrimonio familiar, se los pone en un trust, y este trust se encarga de preservar tanto el valor de los activos como los activos en sí. Entonces, esa es una forma. Como decía, el financiamiento de la educación de los nietos, la preservación de los activos. También hay trusts que se crean o fideicomisos que se crean con el objetivo de donar los activos que recibe el trust de una manera escalonada o de una manera definitiva a una o diferentes instituciones sin lucro ni beneficios, lo que se llaman las fundaciones, con el objetivo de que se cumpla el dictamen del cedente de los bienes del fideicomiso del trust cuando éste se constituyó. Entendido. ¿Cuál es la diferencia entre una fundación y un trust al momento de pagar impuestos en Estados Unidos? En el caso de un trust en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, por ejemplo, cuando los trusts son constituidos fuera de Estados Unidos, son los trusts offshore. Usualmente estos trusts offshore tienen una sola clasificación, es un trust o un fideicomiso, no da más. En Estados Unidos existen varias clasificaciones para un trust o un fideicomiso. Por ejemplo, si el fideicomiso está constituido, o el trust, el fideicomiso está constituido y es revocable, el IRS o el Departamento de Rentas Internas considera que es como que el trust no existe. Es lo que se llama un trust sin cuidado, sin ejecución, porque si la persona tiene la capacidad de disponer de los bienes en el trust, en el fideicomiso, quiere decir que el trust no existe para el Departamento de Rentas Internas, y la persona que es el que se iba a ceder los activos o que cedió los activos es el responsable todavía por pagar los impuestos de los ingresos que estos activos proveen. Si en cambio el fideicomiso es irrevocable, en ese caso ya el cedente ha renunciado a todo derecho que tenga sobre los activos y a todo su fruto, o a todo beneficio sobre los activos, y ahora es el trust, el fideicomiso, el que es el dueño de los activos y por lo tanto debe pagar impuestos a la IRS. El problema es que la tasa impositiva para un fideicomiso es mucho más alta, es directamente un 35% con una pequeña deducción de $600. En el caso de los fideicomisos que son fuera de Estados Unidos, no hay ninguna necesidad de declararlos, siempre y cuando el dueño del trust, el cedente y los beneficiarios no sean ciudadanos estadounidenses. Si el trust offshore es realizado por un ciudadano estadounidense o el beneficiario es un ciudadano estadounidense, esto tienen que declarar cuando se realiza la cedencia del trust, cuando se realiza la transferencia de los bienes, y el beneficiario declara cada vez que se le hayan repartido los bienes. Entonces, cuando hay un offshore un trust extranjero, el que hizo el que se dio los bienes al trust se encarga de reportar cualquier distribución o cualquier dividendo o cualquier distribución que se haya dado a los beneficiarios, y el beneficiario está obligado a declarar ese beneficio en su reporte de impuestos. Entendido. ¿Cuándo y cómo se debe declarar el trust? El trust se declara bueno, hablemos específicamente. Un trust offshore nunca se declara, porque no hay nadie quien esté exigiendo que se declare. Un trust estadounidense, si es que se declara todos los años, y este trust en los Estados Unidos paga impuestos si es que los activos del trust han recibido ganancias, si ha habido ingresos por los activos del trust. Pueden ser rentas, pueden ser dividendos de las acciones que tenga el trust.
¿Cuáles son los beneficios de un trust? El beneficio de un trust básicamente es la preservación de los activos. Ya habíamos dicho que una compañía offshore se abre cuando recién se está creando la riqueza para la protección de los activos. El trust se abre ya al final, cuando ya se ha creado la riqueza, para preservarla. Hay casos, por ejemplo, en el caso de los Rockefeller, por ejemplo, ellos abrieron varios trusts y uno de ellos se encarga de hacer el funding, de fondear todo lo que son las bibliotecas de los Rockefeller, encargarse de el mantenimiento de los edificios, de los monumentos que haya. Con ese objetivo se crearon estos trusts y las fundaciones que luego se utilizan para preservar la memoria del fundador o preservar la memoria de la generación que hizo la creación de la riqueza. Entonces, el beneficio del trust básicamente es la preservación de los activos. Si hay herederos jóvenes que están ansiosos por recibir el dinero y lo van a malgastar, o reciben acciones de compañías que se hayan adquirido, se hayan formado durante la época de que la cabeza de familia creó las empresas, las acciones se las pone en un trust, se las transfiere en un trust, el cabeza de familia las transfiere al trust y lo hace irrevocable con el objetivo, o se vuelve irrevocable a la muerte de la cabeza de familia, con el objetivo de que, y se da instrucciones, con el objetivo de que no se repartan las acciones hasta que tengan cierta edad, por ejemplo, hasta que se casen y tengan hijos, o hasta que completen la educación, o hasta que se cumplan ciertos requisitos o ciertas condiciones. Y hay películas, como decía anteriormente, que se encargan dar una demostración de cómo se maneja el trust en términos de donaciones, en términos de la cedencia de activos y la distribución de estos activos a los herederos. Entendido. Última pregunta. ¿Qué es una cuenta de corresponsalía? Una cuenta de corresponsalía es algo diferente de un trust o de una compañía offshore, y es básicamente una cuenta que se usa para atender las necesidades de clientes cuando la compañía recibe depósitos de terceros. Por ejemplo, Western Union, cuando recibe dinero de terceros, y este dinero de terceros se lo paga a una tercera que no recibe para pagárselo a otra persona, se necesita una cuenta de corresponsalía con el banco. Por ejemplo, bancos aquí en Estados Unidos abren cuenta de corresponsalía cuando el monto de los depósitos es de $100 millones para arriba. Por eso se encuentran cuentas de corresponsalía con bancos en Puerto Rico, por ejemplo, o bancos europeos que dan en un grado menor de los depósitos, pero se los utiliza básicamente para recibir depósitos de terceros, y esos depósitos de terceros transferirlos a los clientes mediante un banco, mediante un tercer banco, a los clientes que se los haya instruido. También la cuenta de corresponsalía es utilizada por los bancos offshore. Los bancos offshore necesitan, al no tener un banco central, por ejemplo, un banco al no haber un banco central que se encargue de que sea parte del sistema financiero estadounidense, sistema financiero europeo. Entonces, el banco offshore necesita una cuenta de corresponsalía, sea en un banco dentro del sistema estadounidense o de un banco dentro del sistema europeo, o ambos, con el objetivo de recibir los depósitos de sus clientes de Europa o sus clientes de Estados Unidos, y a la vez mantener ese dinero en esa cuenta de corresponsalía, que puede ser en un banco en Puerto Rico, o en un banco en Estados Unidos, o en un banco en Europa, y cuando los clientes del banco quieran transferir ese dinero por cuenta y orden de sus clientes para hacer un pago o para hacer depósito en otra institución, ellos usan esa cuenta de corresponsalía para hacer esa transferencia y poder servir a sus clientes. Entendido, Fulton. Muchas gracias por la información y por tu tiempo. Si tienen más preguntas, pueden enviarlas a nuestro correo electrónico o cualquiera de nuestros social media. Tenemos un grupo privado en Facebook, más abajo les dejaremos el link.
y nos vemos en el siguiente video. Muchas Gracias. gracias.